Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es posiciones relativas entre rectas. Clase correspondiente al día jueves 19 de marzo. Las escuadras. Nosotros hemos utilizado, ¿no?, en clases, años anteriores, ¿no?, en clases anteriores, hemos utilizado las escuadras. Y te has preguntado, dice ahí una pregunta, ¿te has preguntado por qué hay dos tipos de escuadras? ¿Tienen la forma de cualquier triángulo estas escuadras o estas reglas? ¿Por qué tienen la forma de esos triángulos en particular? Bueno, estas herramientas, ¿no? O estos instrumentos siempre han sido utilizadas o son bastante utilizadas en la construcción. ¿Para qué? Para no necesariamente como la regla que nosotros conocemos, sino como metálicas, pero en forma de L. Eso para ver si efectivamente hay un ángulo recto, ¿no? En caso de que quisiéramos un ángulo recto, ¿no? Entre, por ejemplo, no sé si la pared está bien o si la madera que estoy colocando está perfectamente perpendicular, ¿no? Y entonces se utilizaba esas en la antigüedad, ¿no? Para la construcción y elaboración de viviendas, o también de herramientas, ¿no? En este caso, estas dos escuadras se obtienen de dos figuras geométricas, de un cuadrado dividido por la mitad, ¿de acuerdo? Tenemos acá una primera escuadra, que en realidad no recibe el nombre de escuadra, ¿ya? Vamos a ver el nombre particular que tiene esta regla, y la de la mitad de un triángulo rectángulo. Se trata de un vértice, se divide por la mitad y se obtiene la escuadra. Esta sí es una escuadra, ¿ya? La de acá sería de 30 grados, ¿no? Porque sabemos que un triángulo equilátero es 60 grados cada, cada ángulo. Y entonces tendremos 60, 30, ¿no? Acá sería 45, 45. Dos rectas paralelas. Dos o más rectas son paralelas si no tienen ni un punto en común, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos rectas paralelas, las rectas M y N. Ya sabemos nosotros cómo se representan, ¿no? M, una rectita en la parte superior, y la recta N. El símbolo de paralelismo es estas dos líneas que ves acá, ¿no? Estas dos líneas son justamente la de paralelismo, ¿ya? Ahí está, estas dos. Y acá tenemos cuatro rectas paralelas. Cuatro rectas paralelas, L sub 1, L sub 2, L sub 3 y L sub 4. Estas escuadras o estas reglas se utilizan justamente para poder realizar ya sean rectas paralelas o rectas perpendiculares. Básicamente para eso, ¿no? Para trazar rectas paralelas y rectas perpendiculares. Por ejemplo, acá yo tengo una recta, la escuadra, ¿no? La escuadra fija. Esta es la que yo mantengo fija. Esta otra regla se va a mover, se va a desplazar sobre esta otra que está fija, ¿de acuerdo? Entonces, yo dibujo aquí, ubico en esta posición, trazo una línea, que es la que vemos acá, ¿no? Desplazo la regla y dibujo otra línea, sin mover la que está abajo, ¿no? La de que está abajo debe permanecer fija. Y entonces, de esa manera puedo yo dibujar dos rectas paralelas. Para una mejor vista de esto, les voy a mostrar lo siguiente. Un video sobre cómo se utilizan las rectas paralelas, cómo se utilizan estas reglas, ¿no? Y cuáles son los nombres que llevan estas reglas. Rectas paralelas y perpendiculares. Dos rectas. Paralelas cuando son equidistantes entre sí, por más que se
prolonguen, no pueden encontrarse. Dos rectas son perpendiculares cuando forman entre sí un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. El trazado de rectas paralelas y perpendiculares se realiza con el cartabón y la escuadra. Veamos, vamos a trazar rectas paralelas a la recta dada. Empleamos el cartabón y la escuadra. Colocamos las plantillas de modo que podemos deslizar la escuadra a partir de la recta dada por el cartabón y de este modo podemos trazar las rectas paralelas. Para trazar perpendiculares a estas debemos girar la escuadra 90 grados, cambiando el cateto de apoyo. Al deslizar la escuadra podemos trazar otras rectas perpendiculares. Si debemos continuar la composición iniciada a partir del trazado de las rectas paralelas, debemos hacer uso de las plantillas de la manera expuesta, desplazando la escuadra con el cartabón común. Muy bien. Como han visto ahí en el video, esa es la forma como se pueden trazar rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿no? La regla de 30 y 60 grados recibe el nombre de escuadra. Y la regla de 45 grados recibe el nombre de cartabón, ¿no? Pero nosotros comúnmente, pues en el colegio, no les digo, pues, a ver, pásenme el cartabón y pásenme la escuadra, ¿no? Simplemente les digo, saquen sus escuadras. Ya nosotros entendemos que me estoy refiriendo a esas dos reglas. Son las dos únicas reglas que se utilizan para poder trazar rectas paralelas y perpendiculares. El cartabón y la escuadra. Acá tenemos dos rectas secantes. A diferencia de las paralelas, que estas nunca se van a cortar, ¿no? Las secantes sí tienen una intersección. Y esa intersección es obviamente un punto. Ese punto, ¿no? En ese punto, dichas rectas se van a intersectar, se van a cortar. ¿De acuerdo? Acá tenemos la recta A, la recta B y se cortan en el punto P. Si hay un punto de intersección, entonces son rectas secantes. Acá vamos a ver un ejemplo de número de rectas secantes y puntos de corte. Acá tengo 3 rectas secantes, un solo punto de corte. Tengo acá 3 rectas secantes, pero dispuestas de otras maneras, en el cual vamos a tener como máximo 3 puntos de corte. 1, 2, 3. Por acá tenemos 5 rectas secantes, un punto de corte. Todas se cortan, o sea, como mínimo, siempre las rectas se van a cortar en un solo punto. Acá tenemos también 5 rectas secantes, pero tienen 6 puntos de corte. Pero como máximo van a tener 10 puntos de corte, ¿no? Ya más adelante vamos a ver cómo obtenemos esa cantidad máxima. Incluso hay una formulita que me puede servir para poder determinar, ¿no? De repente me dicen, a ver, 10 rectas secantes, ¿cuántos puntos máximos se pueden cortar? Va a ser un poco complicado dibujar las 10 rectas secantes y luego contar cuántos puntitos hay, ¿no? Entonces hay una formulita que me permite determinar la cantidad máxima, pero solamente de rectas secantes, no la combinación de rectas secantes y paralelas, ¿ya? Ten en cuenta que las rectas que pasan por un mismo punto se llaman rectas concurrentes, es decir, si todas las rectas pasan por un solo punto, estas rectas decimos que son rectas concurrentes. Acá tenemos 6 rectas concurrentes. Para obtener el mayor o máximo número de puntos de corte entre rectas secantes, 3 rectas no deben coincidir en un mismo punto, solo 2, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cuántas rectas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectas, ¿no? 6 rectas. Entonces, para obtener la máxima cantidad de puntos de intersección, hay que tener en cuenta aquí que 3 rectas no deben coincidir en un mismo punto, ¿de acuerdo? Hay que tener en consideración esto. En este caso, como máximo habrán 15 puntos.
Toma nota, a ver, toma nota, apunta por ahí en tu hojita que siempre tienes a la mano, ¿no es cierto? Apunta. 6 rectas, máximo 15 puntos. Y luego lo vamos a verificar, ¿ya? 6 rectas, máximo 15 puntos. Continuamos. Veamos acá. Otra consideración que debes tomar en cuenta. Máximo número de puntos de corte entre rectas paralelas y secantes. Entre dos rectas paralelas y una secante. Acá tenemos las dos rectas paralelas y una recta secante. ¿Cuántos puntos de corte hay? 2 puntos de corte. Entre dos rectas paralelas y dos rectas secantes. Tenemos dos rectas paralelas y dos rectas secantes. Tenemos 5 puntos de corte, ¿no? Profesor, y pude haberlo trazado por acá, si lo trazaba por acá uno y por acá otra, ¿estaba bien? Sí, también estaba bien, ¿no? Pero estamos hablando del máximo. ¿Acá cuántos puntos tendría? Acá habría, si trazara con las líneas verdes, 1, 2, 3, solamente 4 puntos de corte, ¿no? Para que sea máximo, debe estar dispuesta de esta manera, ¿de acuerdo? Entre tres rectas paralelas y dos secantes, aquí está, 7 puntos, máximo. Y entre dos rectas paralelas y tres secantes, 9 puntos. Mira la forma como se están distribuyendo, ¿no? Hay que ver la forma para obtener la mayor cantidad de puntos. Veamos los ejercicios entonces. Ya teniendo el concepto más o menos claro de lo que son rectas paralelas, rectas secantes, el máximo número de puntos, ¿no? Veamos en este caso. A ver, me van a responder ustedes por chat rápidamente. Solamente les voy a dar 5 segundos para que me escriban. Así que, atentos. En el gráfico, las rectas son paralelas, secantes o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la alternativa correcta? Ya. Todos me han dado la misma respuesta. Y la alternativa correcta es secantes. Muy bien. Indicar verdadero o falso. A ver, me van a indicar acá si es VV, FF, VF o FV. En ese orden. Dos rectas paralelas tienen un punto en común. Me colocan ahí si es verdadero o es falso. Si dos rectas tienen un punto en común, entonces son secantes. Me colocan ahí V o F. A ver, sus respuestas. En el mismo orden, ¿ah? F, V, V, F. No me pongan primero, no me pongan por separado. Pónganme su respuesta en una sola. ¿Ya? Escriban así. Verdadero o falso. Ya yo sé que la primera es verdadero, para la segunda es falso. O de repente falso, falso. O falso, verdadero. La primera verdadera, falsa, la segunda verdadero. Muy bien. A ver, veamos las respuestas. Walter. Walter me dice falso, verdadero. Michelle, los dos son verdaderos. Abigail, falso, verdadero. Se ha copiado de Walter. Michelle, verdadero, falso. Cambió su respuesta a verdadero, verdadero. O sea, no sabe cuál es Michelle. Estaba adivinando. Ahora me puso falso, falso. No, falso, verdadero. Ya. Vamos a ver Michelle. Sí, una de las 4 es Michelle. Sí, una de las 4. A ver, veamos cuál sería la alternativa correcta para la primera. Dos rectas paralelas tienen un punto en común. Eso es falso. Nunca se van a intersectar. Y si dos rectas tienen un punto en común, entonces son secantes. Eso es verdadero. Entonces sería falso o verdadero. Usando los términos del recuadro, completar las siguientes proposiciones. A ver, tenemos acá paralelas, triángulos, reglas, secantes, escuadras, cuadrado, rectas, puntos, obtiene. Si dos que pertenecen a un plano no tienen un
en común, entonces son, si dos rectas, acá está rectas, tachamos rectas para ya no confundirnos, pertenecen a un plano. Si dos rectas que pertenecen a un plano no tienen un punto en común, entonces son, ¿qué son? ¿Qué son? Respuesta. Si dos rectas que pertenecen a un plano no tienen un punto en común, entonces son, ¿quién me escribe? Paralelas, dice Michelle. Paralelas, dice Abigail. ¿Será la respuesta correcta? Efectivamente, son paralelas. Las que se utilizan son dos, porque de la mitad de un y un equilátero. A ver, voy a poner acá. Las, ¿qué palabra sería? Las reglas, las secantes, las escuadras. ¿Cuál sería su respuesta? Las escuadras. Uy, ya puse todas las respuestas. Las escuadras. Aquí un error. Escuadras, ¿no? Son escuadras. Que podría ser reglas, porque ya dije que no se le llama, no se le llama, ya. Seguimos. Entonces decimos acá, las escuadras que se utilizan son dos, porque se obtienen de la mitad de un cuadrado, ¿no es cierto? De un cuadrado y de un triángulo equilátero. Listo. Chicos, esto de acá, estos ejercicios ustedes lo tienen escrito en el libro. No es necesario que copien todo lo que estoy acá en ejercicios, ¿ya? Porque esto cuando regresemos a clase, cuando tengan sus libros, o mejor dicho, cuando tengan sus libros, ustedes lo van a pasar al libro, ¿ya? Verán sus diapositivas y lo pasarán. Relaciona correctamente cada una de las figuras y los términos geométricos. A ver, rectas secantes. ¿Cuál de ellas es recta secante? ¿La 1, la 2 o la 3? Tenemos rectas concurrentes también. Y dos rectas paralelas y una secante. Las rectas, el 1, ¿qué cosa sería? Sería, ¿aquí qué iría? Recta secante sería la 1, ¿no es cierto? 1. Profesor, ¿y por qué no la 3? Es que la 3 son rectas concurrentes. También son secantes, pero el nombre particular que reciben son concurrentes. Y lo que me queda acá, ¿no? Es obviamente rectas paralelas con una secante. Me dice, grafica dos rectas paralelas y una recta secante en el gráfico 1. Dos rectas paralelas. Ahí está. Y una secante. Listo. Luego dos rectas secantes y una tercera recta que sea paralela a una de ellas y secante a la otra. A ver, voy a dibujar dos rectas secantes. Una, dos. Ahí está, dos rectas secantes. Y una tercera recta que sea paralela a una de ellas. Puede ser paralela a la azul o paralela a la naranja, pero que sea secante a la otra. Entonces, si trazo una paralela a la azul, deberá ser secante a la naranja. Ahí está. Listo. Según eso, entonces dice, los gráficos 1 y 2 indican verdadero o falso. El gráfico 1 es igual al gráfico 2. Acá tengo dos rectas paralelas y una secante. Acá también tengo dos rectas paralelas y una secante. Solamente que está girada, pero es lo mismo. Por lo tanto, son la misma figura. ¿El número de puntos de corte en ambos es el mismo?
Sí, ¿no? Sí, porque acá hay 2 puntos de corte, 2 puntos de corte. Muy bien, Abigail. Gracias por tu respuesta. Es verdadero, entonces. Seguimos. Calcular el máximo número de puntos de corte entre tres rectas secantes. Máximo número de puntos de corte entre tres rectas secantes. A ver, 1, 2. Ahí tenemos 2. 3 rectas secantes. ¿Cuántos puntos de corte hay? 3 puntos de corte. Calcula el máximo número de puntos de corte entre 4 rectas secantes. 1, 2, 3, 4. Nos habían indicado que no pueden haber dos rectas, ¿no? Que corten a una misma recta. Bueno, acá tenemos entonces, ¿cuántos puntos de corte? 6 puntos de corte. Y entonces yo les había mencionado una formulita, ¿no? Una formulita. ¿Cómo determino el número máximo de puntos de corte entre rectas secantes? Y es la que está a continuación. Esta de acá es n por n menos 1 entre 2. ¿Ya? Ojo que esto es solamente para rectas secantes. Entonces, a ver, tomaron nota ustedes, ¿no? Para 6 rectas secantes, ¿cuántos me dijeron que era? Eran 15, ¿no? 15. A ver, reemplacemos 6. 6 por 6 menos 1, 5. 6 por 5, 30. Entre 2, 15. ¿Se cumplirá acá para 3 rectas secantes? A ver. 3 por 2, 6. Entre 2, 3. Ahí está. Aquí, 4 rectas secantes. 4 por 3, 12. Entre 2, 6. Listo. Entonces, para determinar el máximo número de puntos de corte, podemos utilizar esta formulita, ¿verdad? Esta fórmula. Si me dijeran, ¿no? Máximo número de puntos. Si me dice graficar, tengo que graficar. Calcula el número mínimo de puntos de corte entre 5 rectas secantes. A ver, ¿cuál es el mínimo número de puntos de corte entre 5 rectas secantes? Mínimo número, ¿ah? ¿Qué dicen? A ver, ¿alguna respuesta? 1, 2, 3, 4, 5. El mínimo número de puntos de corte es un punto, nada más. Un punto de corte. ¿Ya? Un punto de corte. Número mínimo de puntos de corte entre dos rectas paralelas y dos secantes. Dos rectas paralelas y dos secantes. Este es el mínimo número de puntos. Recuerda que si trazaba yo por acá las dos azules, me quedo con una naranja y la trazaba por aquí, ¿no? Tendría el máximo número de puntos que sería 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero como me piden el mínimo, entonces tendrá que dibujarla así. No necesariamente paralela, pero que no se intersecten entre estas dos rectas naranjas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, Mir? No. Abigail. No, profesor. Ok. Cuatro puntos entonces serían los mínimos. Y como ejercicio de tarea, te voy a dejar estos tres
3 ejercicios, ¿ya? Calcule el máximo número de puntos de corte entre 6 rectas paralelas y una secante. Hay que graficar. Ya sabes que con la formulita puedes verificar. Calcular el mínimo número de puntos de corte entre 6 rectas secantes, graficar, y calcular el máximo número de puntos de corte entre 3 rectas paralelas y 3 secantes. ¿Ya? Bueno, eso sería todo. Antes de finalizar, quisiera saber si hay alguna consulta, alguna pregunta. Todos activar su micrófono. ¿Alguna pregunta, Abigail? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Ya, a mí. ¿Alguna duda? No. No, profesor. Profesor, No. Sí. profe, No. aprende más también si tienes que copiar en el cuaderno. Sí. Aprende. Ahí. A ver, déjame ver. Déjame ver un one moment. Pero, A ver, voy a salir de acá. Ya. ¿Dónde estás? Ejercicios. sí. No, esto se va a hacer en el libro. ¿Ya? Ya, profe. Lo que hay que copiar es lo anterior. Lo anterior. Ya, profe. ¿Ya? Y la tarea, obviamente. ¿Está claro, Amir? Amir. Ya se quedó dormido ya. Listo. Bueno, entonces nos estamos viendo en la siguiente clase, chicos. ¿Qué? Menos los ejercicios, dice Guillermo. Menos los ejercicios. Sí, Guillermo, solamente copias la teoría. Esto que dice acá, ejercicios, no se copia en el cuaderno. Pasas directamente a la tarea. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, chao. Chao. Nos vemos.